De acuerdo a las estadísticas de Han Yue, tenía unas pobres raíces espirituales como para empezar a cultivar. Sin embargo, tenía talento para la energía espiritual de la tierra y la madera. Incluso podía manejar la lanza, pero no conforme con eso, oprimió el dado. El dado volvió a girar. Su destino había cambiado. Ahora no tenía familias o amigos, solo tenía una larga vida. Han Yue gritó. Realmente no quería esto para su vida. Estaba desesperado. Había estado haciendo esto durante 11 años completos. Esperaba que le dieran algo mejor. Esta vez, nuestro protagonista era Han Yue, una persona a la que le diagnosticaron cáncer terminal. Como no quería sufrir tanto, decidió pasar sus últimos días encerrado en la casa. Sin embargo, su vida terminó mientras jugaba. Cuando abrió los ojos, se encontraba en un mundo antiguo. Había reencarnado en la secta de Jade Puro. Era una secta justa de la gran dinastía Yan. Sus padres eran agricultores bajo el mando de Tie Lao, un alquimista de la secta exterior. Estas hierbas espirituales eran buenas para los practicantes espirituales, pero eran tóxicas para los mortales. Cuando tenía la edad de 6 años, sus padres decidieron abandonarlo. El trabajo de ellos fue dejado a él. Junto a su renacimiento, él tenía un sistema que le permitía cambiar sus raíces espirituales y suerte innata cada día, pero no había tenido suerte. Él elegiría entrar al mundo de la cultivación una vez tuviera algo realmente raro. De esa manera llegó el día siguiente. Han Yue hacía ejercicios matutinos. Después de eso, era momento de utilizar el sistema. Giró el dado, pero obtuvo algo peor. Ahora era una escoria que solo se veía cada 1000 años. Nuestro protagonista vomitó sangre. Sabía que esto sucedería, pero aún así no se rendiría. Entonces el dado se iluminó. Su suerte innata había cambiado. Él había obtenido la belleza absoluta. Tenía un encanto de primer nivel. Era el espadachín del destino. Tenía las mejores aptitudes para el camino de la espada. Su técnica corporal era de las más altas calidades. Además, era descendiente del emperador inmortal, lo que le permitía recibir una técnica de cultivador inmortal, junto a 1000 piedras espirituales de alta calidad. Han Yue estaba sorprendido. Había conseguido 4 fortunas en una sola. Era un evento del que tenía que estar feliz. A partir de ahora, era momento de centrar sus esfuerzos en sus raíces espirituales. Con estas fortunas, podría ser paciente hasta sus 40 años. Él estaba decidido. En esta vida, viviría de una manera maravillosa y al máximo. Se negaba a vivir como un esclavo. Solo tenía que ser paciente. Entonces, habría un lugar maravilloso esperando por él. En ese momento, alguien gritó. 2 inmortales llegaron a este lugar. Los cultivadores se agruparon. Admiraban la magnífica presencia de ellos. Han Yue rechistaba. No tenía que envidiarlos. Él pronto obtendría la mejor raíz espiritual de todas. Los inmortales se presentaron. Ellos serían responsables de cuidar los cultivos medicinales a partir de ahora. Han Yue se sorprendió. Parece que algo le había pasado a Tie Lao. Pero no era así. Parece ser que un cultivador demoníaco se había infiltrado en estos lares. El alquimista Tie Lao estaba ocupado en otros asuntos. Nuestro protagonista suspiró. Al menos habían personas que lo protegerían para obtener su raíz espiritual. Él lo sabía. El mundo de los cultivadores nunca fue seguro. De esa manera pasó un día, 2 días, 1 año, y entonces pasaron 2 años. Han Yue solo podía mantener el silencio. Habían transcurrido 2 años, pero ninguna raíz espiritual de alto grado apareció. Algunas veces se tentaba utilizar una raíz de rango medio, pero no podía caer por eso. En ese momento, alguien gritaba. Tie Lao había regresado. Esperaba que todos vinieran a saludar. Una vez todos se reunieron, el alquimista habló. Él estaba satisfecho, cosa que agradecían los agricultores. Han Yue rechistaba una vez más. Ese alquimista no haría nada, aunque lo alabaran. Entonces el alquimista lo llamó a él y a otras 3 personas. Los agricultores se preguntaban por qué lo necesitaban. Él quería verificar las raíces espirituales, cosa que llamó la atención de nuestro protagonista. Los esclavos no podían participar en la cultivación. Parece que había algo oculto. El alquimista también tenía sangre en sus túnicas. Tie Lao le pidió que extendiera su mano, pero por su fortuna todavía no había aceptado ninguna raíz espiritual. La persona siguiente sí tenía raíces espirituales. A Tie Lao le gustaría tomarlo como discípulo. Este joven aceptó de manera entusiasta. Los demás esclavos estaban celosos, pero Han Yue no. Sabía que había algo entre manos. Entonces, el tiempo continuó transcurriendo. 3 años después, un grito se escuchaba a la distancia. Han Yue rodaba de felicidad. Había obtenido una raíz espiritual de altísima calidad, con 6 atributos. Un cuerpo apto para ello también. Ya no había momento de dudar. Era momento de empezar a cultivar. Pero en ese momento recordó a Tie Lao. Aquel joven que se fue con él nunca regresó. Entonces apareció un mensaje frente a él. El sistema podía crear un espacio donde se pudiera cultivar de manera desapercibida. Esto era algo muy conveniente. De esa manera, Han Yue entró oficialmente al camino de la cultivación. El sistema empezó a girar rápidamente. Campanas sonaban. Entonces la energía espiritual lo rodeó.
El sistema hablaba, esperaba que él eligiera su ruta principal de cultivo, pero ahora mismo tenía una técnica de cultivo que cultivaba 6 raíces espirituales. Por lo tanto, solo podía orientarse a cultivar la espada. De esa manera, Han Hui inició su camino hacia la inmortalidad. Sentirse cálido y lleno de fuerza era la sensación de los cultivadores. Después de eso, otro panel apareció en el sistema. Era un panel de relaciones. Allí aparecía el alquimista Tie Lao. Tenía un odio de una estrella hacia él. Si se enteraba que Han Hui tenía una raíz espiritual de alto grado, definitivamente lo atacaría. Esto definitivamente lo molestó. Había estado trabajando para él durante años, aunque probablemente lo odie porque sus padres huyeron. Nunca fue demasiado tarde para cultivar. Era momento de ponerse manos a la obra. Una vez él llegue al 9º nivel de refinamiento Ki, se marcharía de este lugar. La energía espiritual empezó a condensarse en su habitación. En ese lugar se podía cultivar las raíces espirituales de viento, tierra, madera y agua, pero no las de fuego y trueno. En ese momento, un mensaje del sistema apareció. Ahora mismo tenía 2 opciones. Podría volverse un prodigio inigualable y obtendría un equipamiento mágico del reino de refinamiento de Ki, o ser una persona de bajo perfil obteniendo una habilidad para ocultar su cultivo. Nuestro protagonista sonrió. De esta manera transcurrieron 2 años. El sol se ocultaba en la montaña, los campesinos cuidaban los cultivos espirituales. Nuestro protagonista utilizaba múltiples raíces espirituales para nutrir las plantas. En estos momentos se encontraba en el 7º nivel de refinamiento Ki, y lo mejor de todo es que nadie se había dado cuenta. Los campesinos lo saludaban amigablemente y las campesinas gritaban cuando lo veían. Todo esto comenzó cuando empezó su cultivo. En ese momento alguien lo llamó. Era la inmortal Xin Hongxuan. Había algo que quería decirle. Para ello tenían que adentrarse en el bosque. Esta persona se encargaba de cuidar los cultivos medicinales. Por lo general no interactuaba con los esclavos. Al ver el sistema se enteró que ella tenía un fuerte interés por él. Nunca había tenido interacción con ella, pero ya tenía una favorabilidad de 2 estrellas. Esto traía dolores de cabeza. Puede que lo haya estado observando unos cuantos días. La inmortal habló. Ella preguntaba si realmente quería pasar el resto de su vida cuidando a las plantas. Ella esperaba que hiciera una cosa por ella, y ella lo ayudaría a escapar de la mortalidad. Era algo simple, solo tenía que conseguir el manual de píldoras de Tie Lao, y ambos escaparían a una secta demoníaca. Si él tenía una aptitud para el cultivo, ambos se volverían una pareja. Tales palabras sorprendieron a Han Hui. El cultivador demoníaco era ella. Solo podía apretar los dientes. Ofender a la secta causaría su muerte, y ofender a esta cultivadora también lo haría. Ahora mismo se encontraba en lo profundo del bosque, ni siquiera Tie Lao se encontraba aquí. Xin Hongxuan volvió a hablar. Ella podía esperar durante un periodo de tiempo. Ambos ahora mismo se encontraban en el mismo nivel de cultivación, pero no podía hacerle frente a ella, solo podía disculparse. No sabía dónde se encontraba ese manual, incluso estaba siendo vigilado. En ese momento, ella se movió rápidamente. Lo tiró al suelo. Tie Lao había ido a buscar hierbas de longevidad, no volvería en unos años. También ella se encargaría personalmente de los guardias. Por el momento, le entregaría una píldora que le ayudaría a abrir sus raíces espirituales. Metió la píldora en su boca y lo obligó a tragar. Una vez termine el trabajo, ella lo trataría como un esposo. Él solo podía agradecer sin decir más, pero por dentro la maldecía. De regreso a su casa, el sistema le ayudó a expulsar la píldora en su cuerpo. Ahora tenía que pasar su próximo curso de acción. La gente del cultivo demoníaco era demasiado peligrosa. En ese momento, el sistema mostró un mensaje. Volvía a tener 2 opciones. Podía obedecer el culto demoníaco y obtener un odio de 5 estrellas de la secta Jade Puro. Y por el contrario, podía impedir que Xin Hongxuan obtuviera el manual. A cambio, obtendría una técnica de espada divina del poder absoluto. Estaba sorprendido de este mensaje. Llegó el anochecer. Nuestro protagonista continuaba cultivando. Entonces, una silueta en la ventana apareció. Ya sabía dónde se encontraba el manual. Él tenía que conseguir el manual rápidamente. A la medianoche, era momento de efectuar el plan. Han Hui se encontraba el cadáver del otro guardián de los cultivos espirituales. Aquella inmortal había atraído la atención de los guardias. En este caso, él solo tenía que fingir que estaba buscando. Nuestro protagonista entró a hurtadillas y empezó a perder el tiempo de diferentes maneras. No era posible encontrar tal manual en un almacén tan grande. En ese momento apareció Xin Hongxuan. Preguntaba la razón de que estuviera flojeando. Ella lo había visto todo. Parece que él se volvería otro cuerpo sin vida la noche de hoy. Han Hui intentaba explicar y al retroceder golpeó un estante. Entonces una jarra cayó. Allí se encontraba el manual de alquimia. El ambiente cayó de inmediato. Tie Lao no podía ocultar las cosas de una manera tan obvia. Xin Hongxuan se abalanzó contra él. Lo abrazó. Él era su amuleto de la suerte. Ella no esperaba que él fuera un hombre tan honesto y tan romántico. Por dentro, nuestro protagonista pensaba otras cosas. No podía perder su técnica de la espada.
tenía que preparar un ataque furtivo. Justo cuando se preparaba para atacar, la inmortal se alertó. Entonces el par de ladrones fueron atacados por un tercero. Otra persona agarró el manual de píldoras. Era Tie Lao. La cultivadora demoníaca preguntaba la razón de su regreso, pero él había regresado hace mucho tiempo. Había desconfiado de ella. Muy pocos discípulos acceden a sus encargos. Sin Hongxuan maldecía. Había gastado demasiada energía con los guardias. El manual también estaba en manos del alquimista. Ya no podía robarlo. Tenía que escapar rápidamente. Han Jue estaba tirado en el suelo todavía. Se quejaba con Tie Lao. Él casi moría por intentar detener a la mujer del culto demoníaco. Entonces contó todo lo que había sucedido. Era una tontería que un cultivador tomara como esposo a un esclavo. De esa manera, nuestro protagonista se libró de ser castigado. Entonces un mensaje apareció. Dado que la cultivadora demoníaca no consiguió su cometido, él obtuvo una técnica de espada divina. De esa manera, transcurrieron 2 años. Ahora Han Jue podía utilizar la espada divina, aunque más que una técnica de espada parecía un truco de magia. Aunque únicamente lo utilizaba para cortar leña. Esta era la última vez que hacía esto. Sus raíces espirituales habían llegado al 9º nivel. Solo tenía que nutrir sus raíces de fuego y trueno. Pero para lograrlo, tenía que salir de este lugar. No era difícil dejar este lugar. Incluso el alquimista Tie Lao no podía hacer mucho. Esa persona tenía un cultivo estancado en el 7º nivel. No todo el mundo podía abrirse paso tan fácilmente. Miró su antigua casa. Habían transcurrido 20 años. Era momento de decir adiós. Tenía que empezar un nuevo capítulo de su vida. Al ser un esclavo de la secta Jade Puro, podía considerarse parte de la secta. Ahora mismo se encontraba a las puertas de la secta. Por eso, mientras no se encuentre con Tie Lao, su identidad no será descubierta. Los guardias lo detuvieron. Nuestro protagonista habló. Él esperaba unirse a la secta. Los guardias estaban sorprendidos con el nivel de cultivación que tenía nuestro protagonista. Necesitaban avisar a un superior, pero al parecer no había necesidad de eso. Yan Luo, un diácono de la secta exterior, estaba presente, pero necesitaba que él utilizara su poder espiritual para saber que él no era un cultivador maligno. Nuestro protagonista estaba confiado. Condensó su energía espiritual para activar la espada divina. Entonces, cierta parte de un barranco fue cortado. Esta habilidad estaba lejos de una persona de 9º nivel. Sin embargo, no pertenecía a un cultivador demoníaco. Sin nada más que decir, era momento de registrarlo. A partir de este día, él se volvería un discípulo externo. Mientras avanzaban, nuestro protagonista quería saber los requerimientos para pertenecer a la secta interior. Los requerimientos eran simples. Aquellas personas que lograran el establecimiento de la fundación podían hacerlo. Incluso, cada 3 años, la secta daba como premio en un torneo 3 píldoras que podían ayudarlo a avanzar. Tampoco alguien como ellos podían saber mucho de la secta interior. Han Jue continuó preguntando. Ahora quería saber si en la secta existían lugares que permitían nutrir las raíces de fuego y trueno. Cosa que sorprendió al diácono. Una persona, al poseer una raíz espiritual rara, podría entrar a la secta interna de manera sencilla. Entonces, nuestro protagonista canalizó su energía espiritual nuevamente. Esperaba que lo ayudara a entrar a la secta interna. En el salón de ancianos, Yan Luo mencionaba que una persona de 9º nivel de refinamiento Qi quería unirse a la secta. Dicho esto, un anciano evaluaría su nivel espiritual, cosa que sorprendió a Han Jue. Se preguntaba si podía revelarse sus otras raíces. Entonces Yan Luo volvió a hablar. Esta persona poseía la rara raíz espiritual del trueno. Este era momento para mostrar sus habilidades. Entonces, sin decir más, activó 3 energías espirituales. De esa manera, instantáneamente fue aceptado en la secta. Ahora mismo, tenían que reportar este descubrimiento a la secta. Han Jue esperaba no llamar demasiado la atención. Poco después, nuestro protagonista empezó a cultivar. Normalmente, las personas entrenarían un solo atributo espiritual, pero él tenía 6 raíces espirituales. Tenía que esforzarse 6 veces más que las personas normales. Afortunadamente tenía una aptitud excepcional, de lo contrario sería más complicado. Aparte de eso, su esperanza de vida sería más larga. Algo como eso lo cautivó. En su vida pasada era una persona muy descuidada. Después de su enfermedad terminal, se dio cuenta de lo preciosa que era la vida. Su sentido de la vida no se trataba de tener belleza, fama o fortuna, solo quería vivir mucho tiempo. Un día, Yan Luo abrió la puerta. Después de medio año, el gran anciano había vuelto. En ese momento fue sorprendido. El aura de nuestro protagonista se volvió mucho más fuerte. Han Jue abrió los ojos. Ahora, su raíz espiritual de fuego era de 4º nivel de refinamiento Qi. Nuevamente en el salón de ancianos, Han Jue se presentaba ante el gran anciano. Esta persona estaba sorprendido por su diligencia. Su temperamento estaba a la par de los discípulos de élite. Sin embargo, si él quería ser un discípulo interno, tenía que ser adoptado por un maestro de los 18 que tenían actualmente.
De lo contrario, tendrá que llegar al establecimiento de la fundación. De esa manera, ambos se dirigieron a la secta interior. Tampoco hace falta decir que cada anciano poseía personalidades diferentes. Se preguntaba qué tipo de maestro quería. Han Jue respondió, solo quería ser pasado por alto. El gran anciano sonrió, ya sabía a dónde tenía que mandarlo. Él iría al pico sereno de Jade. Grullas sobrevolaban a nuestro protagonista. Eran animales gigantescos. En ese momento se dieron cuenta que habían llegado. Había todo tipo de cultivadores, algunos montando espadas y otros domando bestias demoníacas. Esta era la secta interna. Sin embargo, su emoción disminuyó un poco. Resulta que el pico sereno era la montaña más pequeña de todas. Pero no había motivo para subestimar al anciano de esta montaña. Ella tenía un cultivo insondable, tampoco permitía el desarrollo de sentimientos entre los discípulos. Por eso, ahora era momento de cambiar de opinión. Pero Han Jue estaba fascinado, ahora podía cultivar sin que alguien lo moleste. Poco después, ambos llegaron donde estaba la maestra de la montaña. Ella era la hada Sisuan. Preguntaba si Han Jue estaba dispuesto a unirse a la montaña. En ese momento, otra persona habló. Ella era Chan Yuer. Tenía una favorabilidad de 2 estrellas y según el sistema, tenía cierto tipo de pensamientos hacia él. Pero la emoción de ella se fue al piso. Han Jue quería cultivar en reclusión durante 100 años. La maestra Sisuan preguntaba si ya conocía alguna técnica. Quería saber qué tan fuerte era. Al decir eso, Han Jue condensó su energía espiritual y entonces un corte fue lanzado. La maestra disipó el ataque fácilmente. La favorabilidad de ella había aumentado a 1 estrella. Al parecer, él únicamente conocía este movimiento. Solo con eso, él podía pertenecer a esta montaña. De esa manera, el gran anciano también se fue. Sisuan tenía una mirada expectante, pero Han Jue no entendía lo que sucedía. Chan Yuer lo ayudó. Tenía que inclinarse ante su maestro. Entonces, inmediatamente él se postró en el suelo, cosa que hizo avergonzar a su maestra. Con los asuntos terminados, Chan Yuer le enseñaría su residencia. Ella esperaba que tuviera la confianza de tratarla como una hermana mayor. También podía ayudarlo en caso de que tuviera dudas. Nuestro protagonista también tenía los mismos pensamientos, cosa que ella agradeció. Según ella, había permanecido aquí durante 5 años. Ahora poseía un hermano menor, y él era alguien atractivo. Estos años de esfuerzo dieron sus frutos. Ella escurría saliva mientras pensaba. Tiempo después llegaron a una cueva espiritual, que estaba justo al lado de la residencia de Chan Yuer. Ahora, por primera vez conocía la presión de cultivar. Recordaba a su maestra. Ella estaba en un nivel demasiado lejos. Se encontraba en el reino del alma naciente. De acuerdo a la explicación del gran anciano, el cultivo de este mundo estaba conformado por la etapa de refinamiento de ki, que consistía en traer ki del cielo y la tierra al propio cuerpo para fortalecerse. El establecimiento de la fundación. La persona tenía que comprimir el ki espiritual de su cuerpo en líquido para poder formar una base resistente. En la etapa núcleo dorado, el ki de la persona se utilizaba como un horno para formar una esencia. Y con esa esencia, posteriormente se uniría el ki y la energía divina para formar un alma naciente. Solo una persona de la secta fue capaz de llegar a un nivel superior a eso. Era el fundador de la secta, pero ahora mismo estaba desaparecido durante años. Eso también significaba una cosa. La maestra Sisuan era la persona más fuerte que había conocido. Si él la tenía como su respaldo, él podía cultivar tranquilamente. Con tal patrocinador, tenía que trabajar fuertemente para no decepcionarla. En ese momento, el sistema habló. Ahora tenía 2 opciones. Podía hacer que la montaña serena alcanzara nuevas alturas, a costa de ofender a Sisuan. Sin embargo, obtendría un equipamiento sin igual. O podía cultivar con un perfil bajo. De esa manera, él obtendría un manual de técnicas de movimiento. Nuestro protagonista estaba confundido. No había necesidad de responder. De esa manera, 3 años transcurrieron rápidamente. Ahora necesitaba aprender a volar con una espada. No podía depender de su hermana mayor. Esta técnica era muy sencilla para su talento. Solo necesitaba hojearla. En ese momento fue llamado. Era el hada Sisuan. Estaba sorprendida por su diligencia. Había estado cultivando durante bastante tiempo. Han Jue se inclinó. Mencionó que había cultivado sus raíces espirituales al 9º nivel. Quería saber el lugar donde se cultivaba la raíz espiritual de trueno. Estas palabras sorprendieron a la maestra. Ella esperaba que no lo hiciera. Esto era un balde de agua fría para nuestro protagonista. Él quería saber la razón. Ella cerró sus ojos. Especializarse en un tipo de energía espiritual era demasiado difícil. Aparte de eso, la tribulación celestial aumentará su poder. E incluso su tiempo de cultivación aumentará en gran medida. Sus preocupaciones tenían sentido, pero Han Jue tenía un método secreto. Fue obstinado. Él creía tener la determinación para lograrlo exitosamente. Tales palabras le hicieron sonreír. Ella le enseñó el lugar donde podía nutrir sus raíces espirituales.
De esa manera, en poco tiempo llegó a la piscina espiritual de trueno, aunque Han Hui estaba confundido porque no era una piscina de peces. Había una persona en este lugar, parece que las raíces del trueno eran realmente raras. En ese momento alguien habló, esperaba que se alejara de la piscina, de lo contrario moriría por un rayo, cosa que llamó la atención del otro discípulo. El árbol que habló era llamado tesoro catalizador de cultivo, podía hacer que la eficiencia al momento de cultivar sea duplicada. Eso significaba que podía llegar al 9º nivel rápidamente. Intentaría lograrlo en un año. El otro discípulo pensaba que era imposible. Nadie podía conseguir tal hazaña. Sin embargo, un año después, él se retractaba de sus palabras. Esta persona estaba completamente loca. Han Hui sabía que Sichuan estaba preocupada por la tribulación celestial, pero él tenía un método para poder atravesarla. Los cielos empezaron a rugir. El tesoro habló. Han Hui intentaría llegar al establecimiento de la fundación en este lugar, lo que significaba que la piscina de truenos aumentaría la fuerza de la tribulación celestial. Significaba que aquel joven no podría ser salvado. Las nubes rugieron y entonces un trueno descendió, pero no logró caer en nuestro protagonista. Fue protegido. Han Hui abrió los ojos. Esto únicamente se convertiría en su energía espiritual. Esta técnica convertía los truenos en un escudo que lo protegería. Los espectadores se preguntaban qué tipo de técnica era esta. De esa manera, transcurrieron 2 años más. Nuestro protagonista quería consolidar su cultivo. Sin embargo, terminó aumentando el 3er nivel de establecimiento de la fundación. Algunas veces veía los mensajes del sistema. Se preguntaba por qué la maestra le gustaba cultivar en silencio. En ese momento, alguien habló. Alababa el nivel de cultivación que tenía. Esta persona era Mo Fuchou, de la montaña del trueno. Quería saber el nombre de nuestro protagonista, cosa que lo sorprendió. Él tenía un talento inmenso, pero se había unido a una pequeña montaña. Esperaba que él fuera con su maestro, pero Han Hui ya había reconocido a un maestro, no necesitaba otro lugar. En ese momento, algo apareció en el sistema, cosa que lo dejó sorprendido. En un lugar alejado de la secta Jade Puro, cultivadores demoníacos buscaban a Xin Hongxuan. Ella había traicionado a la secta viridicente. La única opción de ella era volver a una secta justa, pero creía que solo una persona confiaría en ella. Fue la persona que una vez la salvó, su amado Han Hui. Un cuervo gritó, había visto a la mujer pelirroja. Ella alertó y huyó inmediatamente. El mensaje que dio el sistema fue que Xin Hongxuan estaba siendo perseguida y ahora su favorabilidad era de 4 estrellas, cosa que hizo incomodar a Han Hui. No se habían visto desde hace años. También estaba sorprendido por la capacidad que tenía el sistema. A pesar de eso, sabía que el sistema no lo traicionaría. Tenía que seguir cultivando. En ese momento una campana sonaba. Era tocada por toda la montaña serena. Nuestro protagonista salió a investigar. En ese momento se topó con Chan Yuer. La campana indicaba que debían de reunirse con la maestra. Ella también se dio cuenta que su cultivación había subido de golpe. Tampoco podía saber en qué nivel se encontraba. Era más fuerte que ella. Y eso que ella había jurado protegerlo. Entre lágrimas, ella quería llevarlo a ver la maestra. El sonido de la campana significaba que todos los discípulos debían de reunirse. En la plaza, todos pululaban por lo que había sucedido. En ese momento, se sorprendieron por la llegada de Han Hui. No habían visto a alguien tan atractivo. Alguien decidió acercarse a él. Esa persona era Liu Sanxin. Era el primer discípulo de esta montaña. Simplemente quería presentarse formalmente. La hada Sichuan habló. Las 3 últimas montañas que están en la competencia de las sectas tendrán que llevar 10 discípulos contra la secta viridicente. El maestro de la secta decidió atacar. Todos mantuvieron el silencio. Han Hui no sabía el razonamiento de enviar a los peores discípulos. Esta lucha era muy importante. Tenían que tener cuidado al momento de elegir las misiones. Liu Sanxin habló. Puede que la montaña serena sea la más pequeña, pero siempre contribuían a la secta. También existía un programa que nutría a los discípulos más sobresalientes para convertirlos en los miembros de élite. Él estaba expectante de ser elegido. Sin embargo, la persona elegida por la montaña serena fue Han Hui. Eso fue un balde de agua fría para todos. Todos los discípulos pensaban que el elegido sería Liu Sanxin. En ese momento, nuestro protagonista levantó la mano. Agradeció. Sin embargo, quería quedarse para cultivar tranquilamente. Parece que la maestra estaba sospechando de él y quería alejarlo de la montaña. Sichuan comprendió, y en ese caso, aquel puesto le pertenecería a Liu Sanxin. Después, él agradeció por hablar a favor de los hermanos mayores. Él le debería un favor cuando regresara. En ese momento, llegó Chan Yuer. Ella se encargaría de protegerlo. De esa manera, Liu Sanxin se despidió deseándole suerte con su hermana mayor. Ella sabía que Han Hui había cultivado únicamente, pero no había tomado misiones. Sin embargo, él no quería ir.
Para ella, cultivar en la cueva era demasiado lento, por eso necesitaba los recursos de las misiones, pero aún así, Han Hue rechazó. Él cultivaba porque tenía miedo a la muerte. Ella sabía que él tenía razón. En todo este tiempo, la maestra Sizuan estuvo en silencio. Parece que sus sospechas sobre Han Hue disminuyeron un poco. Sin embargo, pensaba observarlo un poco más de tiempo. De esa manera transcurrieron 10 años. Ahora mismo se encontraba nuevamente en el estanque espiritual del trueno. El tesoro del estanque quería saber por qué un genio como él no había aumentado de nivel, a lo cual nuestro protagonista no estaba seguro. Sin embargo, su nivel real era el 5º nivel del establecimiento de la fundación. Aquí se encontraba Mo Fuchou también y otra persona más. Ella era su hermana menor, Mo Su, pero nuestro protagonista no tenía tiempo para presentaciones. Permanecer en ese lugar costaba piedras espirituales. Tenía que ponerse manos a la obra. Esperaba que ellos cultivaran un poco lejos de él. Mo Su no estaba segura. Él no parecía ser un genio. Había estado estancado durante mucho tiempo. Sin embargo, ella sí lo era. Ella había atravesado 2 niveles en ese tiempo. En ese momento, ella habló antes de tiempo. El estanque espiritual tembló. Un vórtice se había formado, con Han Hue como centro. Todo esto fue causado por su terrorífica raíz espiritual. Mo Fuchou lo sabía. Él suprimía su cultivo. Él sabía que había sido superado hace tiempo. De esa manera transcurrieron 8 años. Han Hue había llevado su raíz espiritual del trono al 9º nivel. Estaba seguro que había almacenado un buen salario de piedras espirituales todo este tiempo como cultivador. El tesoro del estanque estaba sorprendido por la actitud de Han Hue. Preguntaba si estaba dispuesto a aceptar una oportunidad. Nuestro protagonista quería saber si era peligroso, pero la fortuna estaba acompañada de los riesgos. Siendo ese caso, fue rechazado. Él estaba conforme con recibir las bonificaciones de la secta. Nuevamente, un grupo de cultivadores gritaban por él. Entonces alguien se le acercó. Era Mo Su. Ella lo necesitaba para algo. Parece que era otra oportunidad. Mo Su reía. Esta era una oportunidad que uno no podía rechazar. Se pegó más a él. Incluso podría volverse rico. Sin embargo, fue alejada. Él se disculpó. Tenía que cultivar. Ella se quejó. Fue insistente. Pero le estaba hablando al aire. Han Hue había desaparecido. Nuestro protagonista esperaba que esa mujer no lo persiguiera. En ese momento, escuchó a otras cultivadoras hablando sobre él y el ganador de la competición de la secta. La competencia entre las montañas era una palabra muy grande, y él se había olvidado de eso. Rápidamente fue donde su maestra a disculparse, pero no había motivo para preocuparse. Estaba molesta porque su cultivación aún pertenecía al mismo nivel. Esperaba que él se esforzara más. Entonces Han Hue reveló su verdadera cultivación. Había llegado al 9º nivel, cosa que hizo que la maestra entrecerrara los ojos de alegría. Ella esperaba que sus discípulos fueran como él. En ese momento el sistema habló. Él había pasado desapercibido. Por lo tanto, se le otorgó la técnica de 7 pasos ilusorios. También nuestro protagonista se dio cuenta que había otro discípulo. Era Tie Lao. Hubo un silencio incómodo. Entonces ambos gritaron. Parece que ambos tenían un pasado juntos. El alquimista quería saber cómo un esclavo logró llegar al 9º nivel de establecimiento de la fundación, si anteriormente había visto sus raíces espirituales. Entonces lo interrumpió Chan Yuer. Ella no permitiría que alguien tuviera pensamientos negativos hacia su hermano menor. La maestra Sizuan también habló. Ella tenía una misión para Han Hue. Tenía que vigilar un reino propiedad de la secta. Chan Yuer también quería ir. Era el lugar donde se criaban las bestias de la secta, pero fue rechazada. En ese lugar varios discípulos podían morir, pero él no tenía por qué preocuparse, dado que no iría solo, pero sí tenía que tener cuidado. Han Hue estaba triste, no tuvo la oportunidad de rechazar. De esa manera, tuvo que aceptar a regañadientes, y ambos dejaron la residencia de la maestra. Sizuan volvió a hablar. Esperaba que ambos no volvieran a hablar de este pasado. Tie Lao y Han Hue ahora eran hermanos, y él próximamente se volvería en el discípulo principal de la montaña, cosa que sorprendió al viejo alquimista. Solo pudo cerrar los ojos. Él sabía que el joven lo merecía. Dentro del reino de los 10.000 demonios, habían transcurrido medio año desde que Han Hue empezó a cultivar en este lugar. Su raíz espiritual de viento logró subir al 6º nivel. En el transcurso de este tiempo, el sistema lo notificaba sobre Xin Hongxuan y Mo Su. Se estiró. Era momento de patrullar el reino. Este era un buen lugar para cultivar, pero tenía que patrullar de vez en cuando. En ese momento, Han Hue se percató de algo. Era un pequeño gato. Esta bestia no parecía peligrosa, entonces decidió continuar su camino. El pequeño animal se abalanzó contra él, desgarrándolo en el acto. Afortunadamente, esta era una sombra ilusoria. Han Hue estaba encima de la padoga. Era una fortuna para él que ya hubiera perfeccionado esta técnica. La bestia frente a él no era normal, tenía que enfrentarla seriamente. Volvió a activar los 7 pasos ilusorios. Entonces, múltiples Han Hue salieron disparados. La bestia lo observaba fríamente. Han Hue activó la espada divina.
Múltiples haces fueron disparados, golpeando al monstruo. Después de eso, el tigre espiritual huyó en el acto. Era una lástima que sus ilusiones no pudieran atacar, de lo contrario, estaría acabado. En estos tiempos, las bestias se volvían frenéticas con más frecuencia. Tenían que informar al alto mando. El consejo de los ancianos se había reunido. Quizás todo eso había sido causa de la secta viridiscente. Todo este asunto tenía que tomarse seriamente, dado que puede estar relacionado con la desaparición del fundador de la secta. Este era el anciano de la montaña del trueno celestial. También quería saber la opinión de la anciana de la montaña serena, pero ella dejaría que ellos tomaran una decisión. No podía decir mucho, siempre había estado cultivando, no podía enterarse de algo. De esa manera, los ancianos decidieron enviar más discípulos al reino de los 10.000 demonios. Entonces transcurrieron 2 años más. Han Jue se encontraba en el centro de una barrera protectora. Este lugar era cómodo para cultivar. Ahora mismo, todas sus raíces espirituales habían llegado al 6º nivel. En ese momento, alguien le preguntó si estaba utilizando esta formación como soporte de cultivo, cosa que le dio un gran susto. Una persona estaba detrás de él, preguntaba en qué momento había llegado. Esta persona estaba por encima del reino núcleo dorado. Esta persona también era un discípulo de la secta Jade Puro. También podía hacer un rápido análisis de nuestro protagonista. Logró descubrir que estaba en el 9º nivel del reino de la fundación, pero no tenía que estar tan tenso. Nuestro protagonista mencionó que vino por la maestra Sizuan, cosa que llamó la atención de esta persona. Él también quería saber el tipo de misión en la que se encontraba, pero Han Jue era reacio a hablar. El anciano rió, parece que él se había encontrado con un problema. Esperaba que lo siguiera y así evitar más problemas. Entonces el sistema lo notificó. Esta persona era el maestro de la secta. Se encontraba en el 8º nivel del alma naciente. Las bestias continuaban enloqueciendo, más y más. Todas ellas eran subordinadas del tigre blanco corazón de dragón. Esta era una bestia vengativa. El maestro de la secta se preguntaba cómo hizo él para enojar al líder de las bestias. Sin embargo, Han Jue pensaba en otra cosa. Alguien como él no merecía a la maestra Sizuan. Después de eso, con todo lo que había sucedido con tal bestia hace 2 años, pero parece que tal evento no tuvo incidencia. Parece que realmente la secta viridiscente estaba detrás de este asunto. Sin embargo, era curioso de su técnica de movimiento. Era incluso más rápido que aquel tigre. Ahora mismo tenían que encargarse del problema. Este podría ser un encuentro afortunado. Como él había tenido un destino con el tigre blanco, preguntaba si él quería domarlo. Sin embargo, su respuesta fue instantánea. El líder insistió, le ayudaría a establecer una formación, incluso le daría una técnica especial de la secta. Detrás del líder de la secta, el sistema apareció. Nuevamente tenía 2 decisiones. Aceptar la misión y con eso aceptar el odio del rey de las bestias y la secta viridiscente, o rechazar la misión y obtener un manual de técnica de la espada y la disminución de la favorabilidad del líder de la secta. No tenía que pensar demasiado para tomar una decisión. Lee Kin-si se preguntaba por qué alguien como su hermana había tomado un discípulo como él. Ese joven había desperdiciado semejante oportunidad. Ahora tenía que encargarse de las cosas. El rey de las bestias también estaba aquí. Con eso, ambos se prepararon para luchar. Chan Yuer también había venido a este reino. Quería reunirse con su hermano menor, pero algo le llamó la atención. Algo estaba sucediendo delante de ellos. Todo este caos fue causado por las bestias enloquecidas. La hermana mayor Chang se reunió con su hermano menor, pero fue ignorada por saludar a Meng He, quien se encontraba en el 9º nivel de establecimiento de la fundación. Ellos dos habían venido por órdenes de la maestra Sizuan. Habiendo visto los alrededores, parece que el descontrol de las bestias esta vez había sido mucho peor. Por eso él iba a mirar la situación. En ese tiempo, Han Jue y Chan Yuer tomaron té tranquilamente. Allí se enteró que el clan demoníaco viridiscente se había infiltrado dentro del reino de los 10.000 demonios. Por esa razón, fue advertido por el sistema. La situación era más complicada de lo que imaginaba. Por esa razón, le habló a su hermana mayor. Esperaba que ambos escaparan. En ese momento, Han He llegó. Vino malherido. Estaba al borde de la muerte. Se había encontrado con una bestia núcleo dorado. Además de eso, una estampida de bestias demoníacas también venía. La situación era cada vez más complicada. Hace poco habían llegado, pero uno ya estaba al borde de la muerte. Han Jue estaba cada vez más temeroso. Uno no debería vagar tan imprudentemente en este lugar. La situación se tensó aún más. Las presencias se intensificaron. Las bestias habían llegado. Una formación defensiva no podía ser capaz de detenerlos. Han Jue se preguntaba por qué no estaban huyendo. Chan Yuer no quería hacerlo porque eso significaba abandonar su puesto. Dicho eso, Han Jue contará los actos heroicos de su hermana fallecida. Han He estuvo de acuerdo con él. La estampida se precipitó, destruyendo la padoga en un instante. Parece que ellos no eran el objetivo. En ese momento, fueron atacados por la espalda. Era una bestia del reino núcleo dorado. Han He abandonó a sus 2 hermanos menores en el acto.
Las desgracias no terminaban, habían llegado 6 bestias de 9º grado. Para Chang Yuer estaban acabados, pero nuestro protagonista fue obligado a utilizar su técnica de espada recién aprendida. 3 sombras puras. 3 espadas de diferentes energías se elevaron, entonces hicieron un corte. Chang Yuer estaba traumatizada. Eso era una bestia del reino núcleo dorado. Si ella no hubiera visto lo que pasó, no lo hubiera creído. Él había diezmado a 7 bestias demoníacas. Todavía tenía una expresión fría como siempre. La cosecha de hoy había sido muy buena. Podían intercambiarlos con piedras espirituales. En este reino, los cultivadores no podían terminar con la vida de las bestias. Esta situación solo podía tomarse como excepcional. Después de utilizar la formación de teletransporte, Han He vino a socorrerlos. Pero Chang Yuer lo recibió con una patada. Esperaba que las bestias se encargaran de él. Mientras ella se ocupaba de eso, Kang Hui iría a intercambiar las bestias demoníacas por piedras espirituales. En ese momento fue sorprendido por la cantidad de piedras espirituales que recibió. Ahora se sentía con ganas de volver al reino de los 10.000 demonios. Pero no podía hacerlo por las reglas de la secta. El trío decidió volver a informar a la maestra de la montaña. Han Hui esperaba recibir un castigo, en donde se hubiera encerrado por 100 años. Pero Sichuan fue más allá. No le permitiría cultivar si fuera castigado, cosa que conmocionó a Han Hui. Chang Yuer intercedió por su hermano menor. El culpable de todo esto fue esta persona. Él los había abandonado. Sichuan replicó: esto sucedió porque Han Hui y Chang Yuer eran demasiado débiles. Lo retuvieron. La hermana mayor quería argumentar, pero fue detenida. Esperaba que todos se fueran menos Han Hui. Nuestro protagonista estaba nervioso. Parece que se desquitarían con él. Sin embargo, ella quería saber la razón de que cultivara durante tanto tiempo. Él fue sincero, quería alcanzar la inmortalidad, pero esto era imposible sin tomar una oportunidad. Han Hui lo sabía, pero quería volverse poderoso antes de tomar las oportunidades. Sichuan estaba enojada, había preparado la oportunidad del reino de los 10.000 demonios y él la había desperdiciado. Aparte de eso, tenía una técnica de cultivo muy poderosa, por eso le proponía darle una cueva espiritual con todos los tipos de energía espiritual en ella, cosa que sorprendió a nuestro protagonista. Este lugar estaba cerca del Pico Sereno. Sin embargo, esto sería otorgado a los 3 primeros en la evaluación de la secta. Han Hui mostraba peros, no quería estar en algo tan peligroso, quería saber si habría un participante en el reino núcleo dorado, pero eso no es algo que pudiera suceder, solo habían establecimientos de la fundación. Esa noticia era grandiosa, estaba decidido, él haría todo lo posible para ganar esa cueva espiritual. Sichuan estaba enojada por su complacencia. Ahora mismo se encontraba cerca de la piscina espiritual de viento. Según su maestra, la evaluación sería dentro de 8 años, por lo que intentaría alcanzar el 9º nivel con todas sus raíces espirituales. El ambiente del estanque espiritual era mucho más agradable que los otros. En ese momento hubo algo que le llamó la atención. Un grupo de personas se habían reunido. Se encontraban molestando a una persona. Han Hui disfrutaba del espectáculo. Entonces, el sistema habló. Había una presencia de origen antinatural. La persona que era molestada habló. Estas personas eran espías por estar causando estragos. Este era Zhou Fan, era la reencarnación de un cultivador máximo del reino Mahayama. Su alma tenía un tesoro escondido que necesitaba recuperarse, por lo que acaparaba toda la cultivación del usuario, por eso era débil. Ese era el protagonista de una serie, se preguntaba si debería ayudarlo. Su conciencia decía que su vida sería fácil si lo ayudaba, pero la otra parte decía que los personajes secundarios eran olvidados. Obviamente, lo más importante para Han Hui era cultivar. Zhou Fan fue golpeado después de eso. Después de aquel evento, transcurrieron 8 años en un parpadeo. Ahora todas sus raíces espirituales estaban en el 9º grado a excepción de las raíces de agua y tierra. En ese momento, volvió a escuchar una conmoción. Nuevamente era Zhou Fan, ya no tenía la expresión confiada de antes. Apretaba su puño. La chica frente a él se disculpaba, y sin decir más, ella se fue. Eso no hubiera pasado si él se hubiera centrado en cultivar. Zhou Fan llamó a nuestro protagonista. Quería saber si él era Han Hui. Siempre había querido conocer al talentoso cultivador. Nuestro protagonista esperaba un ataque, sin embargo, él se arrodilló. Han Hui es popular con las chicas, él quería recuperar a su novia, cosa que lo sorprendió. Zhou Fan esperaba que lo guiara. No obtuvo la respuesta que necesitaba. Los cultivadores no podían quedar atrapados por el amor. Cuando el gran dado esté con él, las cosas naturalmente vendrán con él, pero esto era algo que tenía que comprender por su cuenta. Entonces, su muerto corazón volvió a palpitar. Sin embargo, por dentro pensaba una cosa completamente diferente. Era un idiota. Las apariencias eran lo más importante. Él no se podía comparar contra nuestra protagonista. El sonido de la campana indicaba que los discípulos debían de reunirse. En ese momento apareció Liu Sanxin. Tenía algo que quería preguntarle a Han Hui.
Quería saber si él conocía a una persona llamada Sin Hong Xuan. Nervioso, nuestro protagonista no lo sabía. La secta no había recibido daños en la lucha dentro del reino de los 10.000 demonios, debido a una espía dentro de la secta demoníaca. Esa persona es Sin Hong Xuan. Ella fue envenenada por la secta demoníaca, pero intentó buscar una píldora dentro de los alquimistas de la secta. Han Hui no sabía cómo halagar a la hermana mayor. Después de ese suceso, el líder de la secta la promovió a discípulo interno. Han Hui continuaba alabando a su hermana mayor. Sin embargo, él venía porque Sin Hong Xuan le pidió que buscara a una persona. Él era un esclavo de un alquimista, curiosamente con su mismo nombre. Han Hui estaba perdido. Esta tipa había contado todo. Nuestro protagonista estaba preparándose para hablar, pero Liu Sanxin lo abrazó. Estaba honrado de que él eligiera esta montaña por encima de las otras. Ellos tratarían de brindarle mejores recursos. Sin embargo, él no merecía tales cosas. Solo podía desearle a ella un futuro sin sufrimiento. La reunión con la maestra Sizuan había comenzado. Preguntaba si alguien quería postularse a la evaluación. Todos los discípulos levantaron la mano. Todos estaban emocionados por las recompensas que darían. Han Hui levantó temblorosamente la mano. Entonces, la maestra le otorgó el primer puesto instantáneamente. Nuestro protagonista intentó justificarse, pero ya era demasiado tarde. Tiempo después, los discípulos se despedían, todos menos Han Hui. Sizuan estaba sorprendida por el aumento de su cultivo. A pesar de que estaba haciendo el esfuerzo de 3 personas, su velocidad era el más rápido de la secta. Han Hui agradecía. Esto era por la guía de ella. Sin embargo, ella nunca le había enseñado nada. Sizuan sonrió. Creía que él tenía otro maestro, pero aún con ello no tenía la intención de lastimar la secta. Incluso ya se sabía que él perteneció a la secta externa, pero no tenía por qué preocuparse. Solo tenía que concentrarse en la evaluación de discípulos internos. Sin embargo, para evitar problemas futuros, él se volvería un discípulo personal de ella, cosa que impactó a Han Hui. El sistema habló. Con tal promoción, él obtendría otro manual, la expulsión de los 9 dragones diablo. Nuestro protagonista se arrodilló para brindarle un homenaje. Sizuan sonrió y entregó una tarjeta representativa. Aprender la técnica no costó problema alguno. Esta era su tercera técnica que había aprendido. Con esto, ya no tendría problemas con la competencia, aunque probablemente no podía utilizarlas porque eran muy destructivas. Chan Yuer quería saber cómo se encontraba nuestro protagonista, pero Han Hui quería saber cómo ella había entrado a su cueva. Sizuan le había ordenado que le explicara las reglas del torneo. Los discípulos se enfrentarán uno a uno en un proceso de eliminación. Cuando queden pocos, toda la ciudad estarán viendo. Eso quería decir que antes de que peleen los 10 finalistas no habrían personas. Chan Yuer estaba sorprendida con él. Estaba apuntando al tercer puesto. Eso necesitaba ser reportado a la maestra. Tenía buenos deseos hacia él. Han Hui se preguntaba cómo pelear sin llamar la atención. En ese momento, una mujer pelirroja lo llamó. Han Hui esperaba que ella no mencionara cosas extrañas, pero ella ya había hecho una promesa. Nuestro protagonista tuvo que aceptar a regañadientes esta vez. Sin embargo, Sin Hong Xuan era seria al respecto. También se había enterado que estaba a punto de entrar al reino del núcleo dorado, pero Han Hui no estaba seguro al respecto a eso. Si ese era el caso, ella sacó un objeto. Era una píldora de jade puro. Podría ayudarlo a él. Esta era una píldora que ella conseguía fácilmente. No necesitaba preocuparse. Ella esperaba que se esforzara. Ella podría ayudarlo aunque su talento fuera promedio. Sin decir más, ella desapareció, dejándolo confundido. Dentro de los recintos de la taoísta Jinsu, ella preguntaba si su discípula se arrepentía de entregar aquella píldora, pero Sin Hong Xuan estaba confiada. Ella ya había caído en una trampa. Para su maestra eso era simplemente una tontería, pero para ella simplemente eso bastaba. Él era alguien sobresaliente. Cuando lo conoció no había empezado el camino de la cultivación. Para la taoísta Jinsu eso era extraño. Ella ya hubiera escuchado del tal genio. Siendo el caso, ella necesitaría prestarle más atención. La gente vitoreaba. Estaban viendo el escenario desde todas las direcciones posibles. Nuestro protagonista se preguntaba cómo debería actuar. En ese momento, el sistema volvió a hablar. Tenía 2 opciones: ganar y demostrar que era un genio sin igual, o mantener un perfil bajo. Gracias por ver el video. Si te gustó, puedes darle me gusta o comentar. Si quieres ver más de este tipo de videos, puedes suscribirte. Gracias.